El poder de ser una nueva criatura. Le damos gracias a Dios. Ya se oró en la mañana por este servicio, por esta prédica, y me voy a respaldar en esta oración que ya se hizo. La primera escritura que vamos a leer y vamos a estar meditando, que nos va a estar llevando que dentro de nosotros hay un poder. Nosotros no somos solamente unos seres humanos que decidimos cambiar de actitud, que nos dejamos nuestra vieja manera de pensar por un remordimiento que entró en nosotros, sino que tenemos que saber y entender que dentro de nosotros, una vez que nacimos de nuevo, entró un poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, que viene a nosotros. Y hoy en esta mañana vamos a ir entendiendo para que nosotros podamos ejercer, vivir, practicar, y lo más importante es usar el poder de haber nacido de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y saber que dentro de mí vive un hombre interior mucho más poderoso que el exterior. Amén. Ese es el inicio que tenemos que ver. Yo tengo que saber que dentro de mí vive un ser, una persona, el Espíritu Santo, que es más poderoso que el exterior. Amén. Es más poderoso que lo que yo pueda ver con mis ojos naturales. Segunda de Corintios 5:17, nos lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, que somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas, todo lo que hicimos ya pasó. Ahora todo viene a ser nuevo. Amén. En el libro de Juan 1:29, Juan el Bautista introducía, presentaba al que quitaría el pecado de cada uno de nosotros. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice pecados, dice pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado del mundo, el pecado original, por el cual nacimos nosotros, que ese no se quita llevándote a bautizar cuando eres un niño. Ese se quita cuando tú naces de nuevo. ¿Cuándo yo nazco de nuevo? Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, en ese preciso momento sucede un milagro en nuestras vidas. Porque el viejo hombre, aquel viejo hombre que vivía dentro de mí, que me manipulaba, me inducía a hacer lo malo, ese viejo hombre murió. Ahora ha nacido, ha tomado lugar un nuevo hombre en mi ser interior. Se llama Espíritu Santo. Y ahí, a partir de ese momento, yo tengo que aprender a través de esta voluntad, a través de este libro, a través de esta palabra, yo tengo que ir aprendiendo cómo yo puedo alimentar ese ser interior. Si yo no estudio, si yo no medito la palabra, yo no voy a saber cómo alimentar a ese espíritu que vive dentro de mí. Amén. Ahora es bien sencillo, Yo tomo la palabra, la medito, por ejemplo. Voy a hacer mi devocional en la mañana. Me levanto orando en lenguas, en el Espíritu. Cuando oro en lenguas en el Espíritu de Dios me indica y me dice: lee Juan 7. Y a veces nosotros decimos: yo lo he leído muchas veces. Y no obedecemos al Espíritu Santo. Pero cuando tú vienes y obedeces, y ese es un ejemplo, pero lo puedes poner en práctica. Dice el verso 1, capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Si yo me pongo a meditar lo que dice el verso 3, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. Ya estamos viendo que la persecución comenzó dentro de la casa de Jesús.
porque sus propios hermanos le dijeron, vete, salte de aquí, vete a Judea, porque allá están tus discípulos y ellos también tienen que ver las obras que haces. Dice el verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y ahí vas viendo, vas elaborando un concepto de lo que el hombre exterior hace. ¿Te vas dando cuenta de lo que el hombre exterior hace? Estas personas estaban usando el hombre exterior para acusar, para perseguir y para debilitar la fe de Jesús. ¿A cuántos de nosotros, los que nacemos de nuevo, no hay hombres, personas, mujeres, usando su exterior para hacernos no usar el ser interior, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros? Amén. Entonces Jesús le respondió, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dice el verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Amén. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y sabes que ese ser interior que vive en ti es más fuerte que lo que el mundo tiene, te vas dando cuenta que el haber nacido de nuevo te capacita, te faculta, te empodera a vencer las obras del mundo. Ahora, el mundo va a empezar a aborrecerte más, porque estás paulatinamente, poco a poco, estás derrotando las obras que él tiene contra ti. Amén. Y cuando tú te levantas en fe, usando el poder del nacer de nuevo, vas a estar gobernando las tinieblas en vez que las tinieblas te gobiernen a ti. Por eso tenemos que saber que cuando tú y yo nacimos de nuevo, no solamente nos convertimos de una religión a otra, sino que venimos dentro del reino de su amado Hijo, venimos dentro del reino de Dios, venimos y actuamos conforme a su palabra y conforme Él anduvo en esta tierra. Amén. En Romanos 5:18, ahí hablamos un poco y tocamos lo que es el pecado. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya conocemos de quién está hablando. Está hablando de de Adán. Está hablando de Adán, que por la transgresión que cometió, le entregó todo el dominio y poder y autoridad que Dios le había dado a Adán, se la entregó al príncipe de las tinieblas. Pero vino Jesús. Amén. Y por la justicia de Jesús, tú y yo recibimos justificación de vida. Fuimos justificados. Amén. Es importante que nosotros entendamos la Escritura, meditar la Escritura, y tenemos que saber el poder que tiene el haber nacido de nuevo. Amén. Las iglesias se vacían o la gente no llega porque no conocen el poder de haber nacido de nuevo. Piensan que solamente es un acto religioso, hacer acto de presencia para ver que yo llegué al servicio. Hermano, eso no es el poder de haber nacido de nuevo. El poder de nacido de nuevo es usar la autoridad, el poder, el dominio que te fue entregado de parte de Dios. Cuando tú sabes que de parte de Dios te fue entregado una autoridad, un poder, entonces conoces el poder de haber nacido de nuevo. Vamos a ir a Juan 5. Estoy en Juan 7, ya que estoy ahí, vayamos a Juan 5. En Juan 5, aleluya. ¿No están ahí? Ok. Mira lo que dice el verso 19. Te dije que iba a ser muy diferente a la prédica de la mañana. Amén. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente lo hace. Entonces, cuando tú tienes un hijo en lo natural, tu hijo te ve hacer lo que tú haces y lo va a hacer. Amén. ¿Quién le da esa autoridad? Esa autoridad se la da el hecho de ser tu hijo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, venimos a ser hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, toda la autoridad nos la da a nosotros el Padre en la tierra. Y Jesús nos explica y dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. A partir de ese momento, una vez que nacemos de nuevo, ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ahora tenemos que ver lo que hace el Padre. Porque cuando yo veo lo que hace el Padre, entonces voy a hacer lo que mi Padre hace. Y Jesús nos explica y nos da este entendimiento. Dice, si no, lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores te mostrará. Aleluya. Aleluya. Gracias. Eso no va a ser por el Padre, eso va a ser por el Espíritu Santo que vive en ti. Una vez que el Espíritu Santo vive en ti, tienes derecho a que el Padre te muestre algo. Una vez que el Padre te muestra que por sus heridas fuiste sanado, te va a ir mostrando cosas más grandes. No dice que vas a hacer cosas más grandes. Eso ya después Jesús nos lo dice en Juan 14. Pero aquí en el verso 20 nos dice, el Padre hace también, lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y lo muestra las cosas que hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros te vas a maravillar. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Amén. Tú tienes toda autoridad, todo poder. Sí, amén. Por eso tienes que conocer la importancia de nacer de nuevo. No la importancia de que me convertí. Ay, cuando yo me convertí. Bueno, te convertiste, pero no has nacido de nuevo. Hay una gran diferencia a la conversión al nacimiento. Jesús a Nicodemo no le dijo, mira Nicodemo, si te conviertes a cristiano. No, le dijo, si quieres ver el poder, si quieres ver lo que el reino de los cielos tiene, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, viene en nosotros el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y una vez que tenemos al Espíritu Santo, mira el verso 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. ¿Qué poder y autoridad tiene el nacer de nuevo? ¿Qué poder tiene? Tú puedes ver a una persona espiritualmente muerta, pero Dios te dio el poder, te dio la autoridad para que tú le des vida. Sí, amén. Tú puedes ver una circunstancia en tu vida que está como muerta. Tú puedes ver un matrimonio que está muriendo, pero a ti te dio Dios poder y autoridad para que ese matrimonio tenga vida. ¿Vas entendiendo? ¿Entiendes el poder que es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es vivir una vida en derrota y esperar que Dios se mueva a tu favor. Nacer de nuevo es vivir una vida en victoria y tú tienes el poder y la autoridad. Mientras tú te mueves y tu fe te mueve, Dios se va moviendo juntamente contigo. Porque te dio un poder y una autoridad. Y eso la recibes al momento que tú naces de nuevo. No importa dónde nazcas de nuevo. Lo importante es que una vez que naciste de nuevo, entiendas el poder de haber nacido de nuevo. Que no es solamente convertirte a una religión, sino que es usar ese poder que Jesús nos explica aquí. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús hizo lo que el Padre le vino a hacer en la tierra. O cuando Jesús vio al leproso, el Padre le dijo, no, a él no limpies porque es pecado. O cuando vio que el ciego de nacimiento, no, hijo, no lo sanes. No, Jesús en la tierra tenía toda autoridad
tenía todo dominio para deshacer las obras del diablo. Amén. La enfermedad, la dolencia, es una obra del diablo. Sí, amén. Y Dios, a través de tu nacimiento de nuevo, te ha dado a ti la autoridad, el poder, el dominio para que deshagas toda obra del diablo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no eres tú, es Cristo en ti. Lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual vive. ¿Y qué más? Dentro de mí, ¿verdad? Aleluya. Verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. ¿A quién está hablando? A ti te dio todo juicio. Tú tienes autoridad para hacer juicio. ¿Juicio contra quién? A ver. ¿Juicio contra quién? ¿Contra quién cree usted, Chuy, que usted tiene juicio? Contra Satanás. Mencione algo de sus obras. Que oramos por los enfermos y ellos Usted tiene juicio. Cada uno de ustedes puede juzgar y condenar a la enfermedad, porque es hijo de Dios. Amén. Puede juzgar y condenar toda obra del enemigo manifestada. Enfermedad, pobreza, dolencia, angustia, persecución. Todas estas leyes que está mandando, toda la persecución dentro de la iglesia. Tú eres un hijo de Dios y dice, tú tienes derecho para juzgar, no al hermano, sino a las obras de las tinieblas. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Qué? ¿Por qué Dios te dio a ti autoridad para que cometas un juicio sobre las obras de las tinieblas? El verso 23 te da la respuesta. Una vez que tú usas el poder y la autoridad para hacer un juicio contra las obras de las tinieblas, es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Verso 23 no lo dice eso. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no va a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Mira eso. Gloria a Dios. Viene la hora. Un matrimonio divorciándose, está casi como muerto. Tú le hablas la palabra de Dios y va a vivir. Gloria a Dios. Amén. Una persona enferma, le dio la ciencia al doctor 6 meses de vida, 2 meses, 3 semanas, 8 días de vida. Esa persona se está muriendo, pero tú le hablas la palabra y le das vida. Ese es el poder que tú y yo tenemos cuando nacemos de nuevo. Amén. Amén. ¿Sí lo creen? Sí, amén. Si lo creen, van a hacer cosas grandes. Amén. Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Es importante que entendamos la Escritura, meditarla y saber el poder que tiene nacer de nuevo. A donde quiera que vayas, hermano, camines, en tu trabajo, pon en tu mente que el poder de haber nacido de nuevo está en ti. Ya no eres la misma persona ordinaria. Tu persona sigue siendo la misma, sigue siendo igual de guapo, igual de guapa. Sigue siendo el mismo. Pero el interior, hermano, el interior opera, en el interior opera el poder de Dios por el Espíritu Santo que te fue dado. Día a día tienes que anhelar una llanura del Espíritu Santo. Día a día tienes que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Día a día tienes que levantarte y orar en el Espíritu, orar en lenguas, llenarte del Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo que el fuego del Espíritu Santo consuma tu interior. Consuma tus deseos de la carne.
consuman todos esos dardos que el enemigo va a enviar. El nacer de nuevo no es solo un cambio de religión o de remordimiento de conciencia. Nacer de nuevo es morir al hombre natural y darle lugar al sobrenatural. Es el Espíritu de Dios comenzando a vivir en el interior del hombre que ha nacido de nuevo. Nomás mediten eso. Nomás mediten eso. Nacer de nuevo es el Espíritu de Dios comenzando a vivir en tu interior o en el interior del hombre que ha nacido de nuevo. No eres tú, hermano. No eres tú, es el Espíritu de Dios. Por eso cuando tú y yo estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces yo tengo que alimentar al hombre interior con cosas espirituales. Porque si yo alimento mi hombre interior con cosas naturales, al hombre interior, al Espíritu Santo, aunque esté dentro de mí, no le voy a dar que se manifieste plenamente y lo voy a tener dentro de mí, pero apagado. ¿Sí o no, hermano Ricardo? Gloria a Dios. Los hermanos que ya tienen más experiencia en el Evangelio. Entonces, si yo veo siempre en el hombre interior, yo tengo que saber que yo nací de nuevo y que todo lo que yo tenía murió. Ahora, dentro de mí hay un poder divino. Está la esencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y yo tengo que saber que ese Espíritu de Dios me fue dado por la gracia que Jesús hizo en la cruz. Y porque ese Espíritu Santo está dentro de mí, Él es el que me va a ayudar a vivir en pureza, en santidad, en integridad, en armonía, en paz, en lo más importante, el Espíritu Santo en ti te ayuda a vivir en credulidad, creyendo siempre. Porque cuando hay incredulidad, hermano, no es el Espíritu Santo. Cuando hay miedo, no es el Espíritu Santo. Cuando hay duda, no es el Espíritu Santo. Y cuando tú vas desarrollando y vas entendiendo el poder de haber nacido de nuevo, ¿sabes qué sucede? Tu fe aumenta. Porque vas a tener hambre. El Espíritu interior, el Espíritu Santo de Dios, va a tener hambre de escuchar del Padre. Escuchar del Padre no es que te vayas y te encierres a orar y que Dios te habla. No. Escuchar del Padre es venir a su palabra y leer con voz audible, que tú te puedas oír solo, así como estamos leyendo esta mañana, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio me lo dio a mí. Gracias, Padre, porque me diste el poder de hacer juicio sobre la enfermedad. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes que meditar. El siguiente verso, entonces, Padre, háblame. Ok, ve y lee. En el verso 26 dice, como el Padre tiene vida, Él mismo así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. No te maravilles de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros, mira eso, aleluya, verso 28, no te maravilles, porque aún todos los que han muerto hace 20, 30, 100 años van a oír tu voz. Aleluya. ¿Y tú crees que una enfermedad no puede oír cuando tú hablas diabetes, sales de mi cuerpo en el nombre de Jesús? Riñones trabajan perfectamente, hígado trabaja perfectamente, corazón trabajas perfectamente. Si los muertos escuchan la voz de Dios, Lázaro tenía 4 días de muerto y escuchó la voz, Lázaro, ven fuera. Y esa palabra penetró la piedra. Aleluya. Penetró hasta lo más íntimo, penetró hasta los huesos de una persona muerta, penetró al corazón de una persona muerta, penetró a la mente de la persona muerta.
Cuando ese cuerpo muerto escuchó la voz del Creador, dijo: alguien me está hablando, voy a despertar, despertar. Gloria a Dios. Poder. Así es. Y ese es el poder que está en ti porque has nacido de nuevo. Amén. Por eso es importante alimentarte de la palabra de Dios, o al no ser que vivas feliz con enfermedades, a no ser que vivas feliz con alta presión, a no ser que vivas feliz haciendo cola y línea en los hospitales hasta que te atiendan. Si eres feliz a eso, sigue, no uses el poder del Espíritu Santo. Usa el poder del mundo, a ver si el mundo te va a dar algo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 5:17. Cuando nosotros nacemos de nuevo, mira lo que dice: si por la transgresión de uno reinó la muerte, amén, ¿cuán mucho más vas a reinar en vida por uno solo, Jesucristo? ¿Quiénes? Los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En el nacimiento de nuevo, nosotros reinamos. Medita bien en este verso, por eso es que viene la revelación. Lee el verso y medítalo, no lo pases luego, medítalo. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y lo lees todo completo, y puedes tener esta revelación: cuando yo nací de nuevo, yo reino y yo gobierno sobre todo poder del enemigo. ¿No es maravilloso? Cuando tú naces de nuevo, Pablo te lo está diciendo, cuando tú naces de nuevo, vas a reinar en vida. ¿Por qué vas a reinar en vida? No porque estás guapo, estás joven, estás viejito, estás lo que sea, porque vienes cada domingo o todos los servicios a la iglesia, no porque participas en la línea de oración, no porque oras, no. Reinas en vida por uno solo, por Jesucristo. Porque lo recibiste como tu Señor y Salvador, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. A partir de ese momento recibiste abundancia de gracia y el don de la justicia. Aleluya, gracias, Señor. Ese es el poder de nacer de nuevo. Úsalo, hermano. Úsalo. Amén. Porque te está diciendo que cuando tú naces de nuevo, reinas sobre todos los gobernantes de las tinieblas, reinas sobre todo el poder que el enemigo tiene, porque se te fue dada abundancia de gracia y el don de ser justificados. En Cristo Jesús recibimos el regalo de la gracia. La gracia es el poder mismo de Dios en la persona que ha nacido de nuevo. Hermano, nada más los que han nacido de nuevo tienen la gracia. Los que se han convertido siguen practicando la ley mezclado con la gracia. No puede operar Dios así. Dios no puede operar donde hay muerte. Dios opera donde hay vida. La ley trae muerte, la gracia trae vida. ¿Verdad que sí? Por eso Jesús nos dice que nosotros tenemos que conocer la verdad. Porque ¿qué hace cuando conocemos la verdad? De acuerdo a Juan 8:32, nos liberta. Conocerá la verdad y la verdad nos liberta. En primera de Juan 2:6, el escritor Juan nos da una declaración muy poderosa en esa escritura, porque dice: el que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Esta es una declaración muy poderosa para las personas que hemos nacido de nuevo. Una persona que se ha convertido no puede entender este principio, por eso no lo aplica. Pero como tú has nacido de nuevo, entiendes este principio, que como Él anduvo aquí en la tierra, así también nosotros andamos. Amén. Una persona de tradición religiosa lo creen. Convertirse viene a ser como una tradición religiosa que solamente trae un cambio de actitud o hacer menos pecados, porque la gracia es un regalo de Dios. Dios ya me dio la gracia y no me la puede quitar. Y vemos iglesias llenas por un evangelio tan cómodo. Primera de Juan 2:7. En Primera de Juan 2:7
Vamos a leer hasta el verso 12 y vayan meditándolo. Amén. El verso 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído al principio. Tú y yo fuimos salvos por gracia. ¿Por qué fui salvo por gracia? Porque oí la palabra de Dios. Cuando me predicaron, me ministraron, hubo una palabra que tocó mi corazón y dije: yo tengo que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, esa palabra que yo oí desde el principio, la tengo que ir meditando y permanecer en ella. ¿Cuál leímos? El verso 7, ¿verdad? Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aleluya. El que aborrece a su hermano. Nosotros, para aborrecer a un hermano, no tenemos que decirlo públicamente. Pero si yo en lo secreto, pero si yo estoy con un hermano, y ya te fijaste en la hermana, yo no tengo que juzgarlo o condenarlo. Simplemente hablar de él o no tener amor por mi hermano o por mi hermana, lo estoy aborreciendo. Y eso, aquí lo vemos, que no, una persona que ha nacido de nuevo no hace esas cosas. Amén. El nacimiento de nuevo va sacando las tinieblas y la luz comienza a brillar. Un evangelio cómodo o de tradiciones religiosas no va a dejar las tinieblas. Amén. Porque todavía vienen a ellas y la luz verdadera no va a brillar. Si nosotros seguimos cometiendo cosas de las tinieblas, pues la luz no puede brillar. Pero como nacemos de nuevo, ya no cometemos cosas de las tinieblas. Eso es nuestro caminar, eso es nuestro vivir como creyentes nacidos de nuevo. En esta mañana estamos viendo el poder que tiene ser una nueva criatura. En el verso 9 leímos el que es cristiano. En el verso 9 que es primera de Juan 2, en el verso 9 dice: el que dice que está en la luz. Yo lo puedo traducir así: el que dice que es cristiano pero critica al hermano, o no le cae bien, o no lo respeta, o no tiene compasión de él, no respeto, no ha entendido todavía el poder de ser nueva criatura. Amén. Todavía está en tinieblas. Pero el que verdaderamente ama al hermano siempre manifiesta el poder del nuevo nacimiento y va a dejar de ser religiosos. En el verso 11, de acuerdo a lo que leímos, nos recuerda que la persona que ha nacido de nuevo y no comprende el poder de ser una nueva criatura, va a estar o va a andar en tinieblas y no sabe a dónde va. Es muy común en el círculo cristiano ver hermanos que un día hacen y dicen algo y a otro día se olvidan. Amén. Y van a querer hacer algo diferente. Otros constantemente te repiten lo mismo y solo quieren que los escuches tú a ellos. Otros usan el yo o mi familia. Amén. ¿Han escuchado que siempre estás hablando: oh, mi hija sí, oh, mi esposo también? Estás hablando tú con otra persona y a veces no es parte de la conversación, pero te brincan. Oh, sí, mi hijo también. Oh, sí, mi hijo también hace eso. No han conocido el poder de nacer de nuevo. Amén. Y todo esto por no tener un entendimiento de lo que es ser nueva criatura en Cristo. Veamos el primer mensaje de Jesús, que se encuentra en el libro de Mateo 4:17, que dice: arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos dice Jesús? Cambien su mente, cambien su actitud, refinen su vida, porque a partir de hoy van a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate que Dios no entiende el poder de haber nacido de nuevo. Y los que hemos estado en cortes, si alguien habla y el juez no le da autoridad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Flavio? ¿Ven? Si en esos lugares hay respeto, ¿cuánto más nosotros tenemos que respetar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Si yo estoy escuchando hablar a la hermana Chico, al hermano Ricardo, y estoy a ver si voy, oh sí, yo también sé de eso, oh sí, mi hijo también hace eso, ok. Imagínate, si eso hacen en la corte, ¿qué sucede? Lo pueden arrestar. Si nosotros delante de la presencia de Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, lo hacemos porque no hemos conocido el poder de nacer de nuevo y las tinieblas siguen inundando nuestra mente. Amén. ¿Están comprendiendo? Ok. Gloria a Dios. Todo esto muchos hermanos lo hacen por no tener un claro entendimiento de lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Ya vimos el mensaje primero de Jesucristo fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:23 Jesús vino y predicó el evangelio del reino. ¿Y qué hizo cuando predicó el evangelio del reino? Manifestó lo que este reino tiene. Traía a manifestación en la tierra lo que el cielo tiene. Para que tú y yo podamos aplicar y ver este principio que Jesús enseñó. Acuérdate, Nicodemo vino y dijo, Señor, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero traer el cielo a la tierra. Yo quiero que los enfermos se sanen. Yo quiero poner mis manos sobre los enfermos y que sanen. ¿Por qué no sanen, Señor? Porque no has entendido el poder de nacer de nuevo. Has tenido tu mente religiosa y has orado y has gritado, pero no has usado los principios. No has entendido el poder de nacer de nuevo. Amén. Nosotros tenemos que tener el conocimiento pleno de lo que es nacer de nuevo. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué sucedió en mi vida al momento que recibimos a Jesús? ¿Cambió todo? ¿O todo fue color de rosas? ¿O empezó más persecución en tu vida? Amén. ¿Qué sucedió? Empezó persecución, ¿verdad? Sí, amén. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma posó en él. ¿Qué sucedió inmediatamente? Lo llevó al desierto el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios, ¿quién vino a perseguirlo? El mismo Satanás. ¿Y cómo lo confrontó? Con la palabra. Así también tú y yo, cuando nacemos de nuevo, viene el poder del Espíritu Santo en nosotros. Van a venir situaciones más fuertes, pero tienes que saber que el poder de haber nacido de nuevo te dio una persona a vivir dentro de ti, llamada Espíritu Santo, y esa persona te capacita y te da el poder para vencer todo obstáculo, toda enfermedad, toda tribulación, toda angustia que el enemigo traiga. Amén. En Mateo 19:26 dice, para los hombres es que imposible, pero para Dios todas las cosas le son posibles. Amén. Para ti puede ser imposible, pero para Dios, ¿cuántas cosas son posibles? Todas. Ahora, piensa bien. No es que Dios va a dejar el cielo y va a venir a hacer lo que tú le estás pidiendo. Es que Dios ya te empoderó, ya te dio a la tercera persona de la Trinidad, ya te dio al Espíritu Santo. Lo único que tú tienes que hacer es recurrir al que vive dentro de ti. ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Cuando nosotros recurrimos al que vive dentro de nosotros, nos dio todo poder y toda autoridad para vencer al príncipe de este mundo. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas le es posible. En el libro de Mateo 5:1
vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellas personas como tú esta mañana que nos estás viendo, que estás aquí escuchando, te estás dejando enseñar y estás reconociendo y estás renovando tu mente y estás dándote cuenta que verdaderamente dentro de ti vive un ser divino llamado Espíritu Santo, que cuando tú te dejas enseñar, dejas tu carne a un lado, porque tu carne no sabe nada. Tu carne puede estar llena de intelecto. Aleluya. Tu carne puede estar llena de intelecto. Pablo dice, 2 de Corintios 3:6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata. Puedes estar lleno de intelecto, de conocimiento, de conocer mucha palabra, mucha letra, y sigues enfermo. No puedes resolver tu matrimonio. No puedes controlar tus hijos, pero estás lleno de letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Tienes que hacer a un lado la letra y tienes que dejar que el Espíritu de Dios haga lo que tú no puedes hacer. Por eso dice, bienaventurados los que se dejan enseñar. Bienaventurados aquellos que reconocen que todo lo que necesitan es el ser interior que yo les di, que yo les regalé por mi gracia. El verso 4, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dios, a través de Jesús en esta porción, nos habla de todas las bendiciones que son para nosotros. Todos estos son promesas para nosotros. Y nos fueron dados por el Espíritu Santo. Y después en el verso 13 y 14 nos dice lo que somos. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Jesús comenzó a explicarnos el poder de nacer de nuevo. En esta porción de la palabra, si tú la lees, si tú la meditas, Jesús comenzó a enseñarnos el poder que es nacer de nuevo. Porque nosotros necesitamos todas estas cosas para hacerlos. Recuerden que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Juan 3:3, solo volver a nacer puedes ver el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando naces de nuevo, comienzas a ver con el hombre interior. Esto es bien importante, hermanos. Meditemos. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, comenzamos a ver con el hombre interior. Porque el hombre interior es el que comienza a renovarse. A partir de ese momento, tienes que comenzar a vivir por fe y no por vista. Esa es la dificultad más grande que podemos encontrar en nuestras vidas. Amén. Porque si nosotros venimos y nuestra primera iglesia oímos que yo me convertí, no nací de nuevo, pero cuando yo nazco de nuevo, yo tengo que darme cuenta que dentro de mí entró un poder sobrenatural. Amén. Cuando yo nazco de nuevo, voy a comenzar a ver con el hombre interior. Eso es lo más importante de haber nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo, empiezas a ver del hombre interior, del hombre que vive en ti. Espíritu Santo, revélame, ¿qué hago?
Te quedas un momento y el hombre interior te dice lo que tienes que hacer. Porque si le das el primer lugar al hombre exterior, el hombre exterior puede cometer muchos errores y al rato te estás lamentando y vas a querer que Dios componga lo que tú desacomodaste. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Amén. Tiene razón Dios, ¿verdad? Amén. Dios no se puede equivocar. ¿Cuántos errores cometimos nosotros? ¿Por qué? Porque usamos el hombre exterior. Tomamos decisiones que no son las correctas. Pero cuando dejamos que el hombre interior, el que vive en ti, solamente meditas, antes de dar un paso en lo que tú sientas, en lo que tú ves, dale 5 minutos, 5 segundos, 10 segundos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hago? Y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Amén. Amén. En esta mañana, ¿verdad? Yo meditaba. Todos conocemos al hermano Felipe, un hombre íntegro, un hombre de oración, un hombre apasionado por Dios. Me mandó un mensaje ayer muy temprano. Yo lo leí, lo medité. Dejé que el Espíritu Santo me diera indicaciones. Esperé un momento, le respondí para atrás. En esta mañana cuando llegué, hablé con ella, con él, con su esposa, y ¿sabe qué? Ese mensaje que lo convierte en oración en esta mañana, para que este ambiente se convierta en ese mensaje. ¿Por qué? Porque si yo no le doy importancia al Espíritu de Dios, voy a usar mi carne y la manifestación de Dios no se va a ver. Amén. A veces el orgullo, el egoísmo, no deja que usemos al hombre interior. Y porque solamente quiero ser yo, no ustedes. Amén. Por eso es bueno escuchar del Espíritu Santo. Amén. Ok. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el hombre interior, hermano, únicamente se tiene que alimentar de la palabra de Dios. ¿Cuánto te afecta cuando tú conversas con una persona cristiana y te empieza a contar chismes? ¿Cómo te sientes? O te empieza a contar de su escasez de fe. Ten cuidado cuando escuches a una persona que tiene escasez de fe, porque vas a empezar a actuar como ella, como esta persona, sea hombre, sea mujer, sea un pastor, sea de esos llamados profetas o apóstoles. Porque hay muchos ahorita que tienen título de apóstol y ellos mismos caminan en enfermedad y en problemas y dicen que son pruebas de Dios. No han conocido el poder de nacer de nuevo. Cuando tú conoces el poder de haber nacido de nuevo, claramente la palabra dice: ninguna arma forjada contra mí va a poder prosperar, porque yo condeno toda lengua mentirosa que se levante contra mí. ¿Dice así la Escritura o no dice? Está en Isaías 14. Entonces, el poder de haber nacido de nuevo te da autoridad para hacer un juicio contra los mentirosos, contra los que se enjuician contra ti, contra esos poderes de las tinieblas. Amén. Tenemos que creer y ver con ojos espirituales cada promesa de Dios. Amén. Dios prometió tu sanidad, no lo veas en lo natural, venlo en lo espiritual. Dios te prometió una casa, venlo en lo espiritual. Dios te prometió una empresa, venlo en lo espiritual. Tú deseas ser casado, no quieres estar solo, Dios tiene tu esposa, pero la tienes que ver primero en lo espiritual. Porque si lo vemos primero en lo natural, no vamos a hacer la mejor elección. Pero cuando lo ves, y esa es la autoridad, ese es el regalo que Dios te ha dado cuando naces de nuevo, que empiezas a ver las cosas en lo espiritual primero. Amén. Usar lo natural para obtener de Dios, hermano, no funciona. Combinar lo natural con lo sobrenatural no funciona. En el reino de Dios,
nos fue dada una medida de fe, de acuerdo a Romanos 12:3. Esa medida de fe solo se va a incrementar por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es la única manera que se incrementa. Hablar de nuestra escasez de fe, por eso tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Cuando hablas escasez de fe, ¿sabes lo que sucede? Detienes el fluir de Dios. Hablar de escasez de fe es decir cosas como estas. Déjame ver. Cosas como: yo soy sano por fe, pero tengo que tomar las instrucciones del médico. No las hables porque estás mostrando tu escasez de fe. Si el médico te dio instrucciones y tu fe todavía no está para que sea sana, síguelos tomando, pero no le digas a nadie. Porque al decirle, me estás hablando a mí, tu escasez de fe. Y yo tanto que hablo de fe, me voy a sentir triste ahí. Le cree más a la ciencia que a la palabra. Y yo tanto que hablo de fe. Quédate con lo que tú piensas, que no hable de fe. Amén. Ok. Otra frase muy común que muestra la escasez de fe en muchos creyentes es: ay, tengo tantos problemas, no sé qué hacer. Otra frase: no tengo dinero porque no hay trabajo. Y muchas frases comunes y populares que solo manifiestan la escasez de fe. Así no es como se debe de hablar o nuestro hombre interior debe de hablar. Después leímos en el libro de Números, léanlo en su tiempo, Números 14. En el Números 13, Dios le habló a Moisés y le dijo: escoge 12 líderes de cada tribu. No escogió cualquier persona. Escogió a 12 líderes que mostraban fe. De los 12, solamente 2 regresaron hablando fe. Los demás se quejaron. Para hacértela más sencilla, 2 de ellos hablaron lo que vieron en lo espiritual. 10 de ellos hablaron lo que vieron en lo natural. Si tú haces un análisis y te pones a pensar, porque estamos en esos momentos, si tú ves demasiadas hermanos prefieren seguir a la multitud, porque pensaron que la multitud estaba correcta. Muchos decidieron seguir a los 10 y pocos le creyeron a los 2. ¿Qué pasó con los que siguieron a los 10, que eran aproximadamente varios millones de personas? ¿Qué sucedió? Se murieron en el desierto. ¿Qué pasó con los que creyeron a los 2? Entraron a la tierra prometida con todas sus familias. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿De que tú sigas una multitud o que sigas a líderes de fe? Está bien claro. Porque de los 12, 10 hablaron lo que vieron con sus ojos naturales. Y hermanos, si tú métete a YouTube y busca diferentes predicadores. Si predican bonito, te gusta la que predica. Pero te hablan mucho de lo natural. Y tú no te das cuenta. Porque no has sabido el poder de haber nacido de nuevo. Pero cuando sabes el poder de haber nacido de nuevo y empiezas a escuchar predicaciones que hasta te invitan, hermano, en tal lugar están vacunando, vete. Te están dando tu escasez de fe. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero yo no voy a promover mi escasez de fe. Yo tengo que aumentar mi fe. Porque a través de mi fe es que tú vas a recibir las promesas de Dios. No a través de mi escasez de fe, a través de mi fe. Tú vas a incrementar tu fe y tú vas a recibir cada promesa de Dios. Cuando tú ves las cosas con tus ojos naturales, el poder de Dios no va a fluir. Pero cuando tú ves todas las cosas con tus ojos espirituales, el poder de Dios va a comenzar a fluir. Porque Jesús dijo en el libro de Juan 7, de tu interior correrán
ríos, no por tu exterior, por tu interior, van a correr ríos de agua viva. Hermano, te dejo con esto. El hombre interior tiene que dominar al exterior. El poder de Dios está dentro de ti por el hombre interior que te fue dado por el Espíritu Santo, y esto ha sido por la gracia divina de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, Dios te bendiga. Nos vamos a despedir. Gracias a los hermanos que se conectaron. Gracias. Mediten. Usen el poder de haber nacido de nuevo. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Nos vamos.